¿Qué le recomendaría a usted, a los espectadores, de cómo deben ser esas cenas de Navidad? Pues sí, casi lo has dicho tú. Al final, lo más prudente... Si me permites, voy a hacer un matiz. La situación epidemiológica de cada sitio es distinta. Entonces, se pueden dar acuerdos generales sobre principios generales, pero a lo mejor la situación epidemiológica en Aragón es mejor que puede ser en Cataluña o la inversa, o en La Rioja o en Navarra. Y los gobiernos también tienen la responsabilidad de adaptar las medidas a esa situación. Pero bueno, dicho eso, y con la información que hoy tenemos y que puede variar en las próximas 2 semanas, conforme nos vayamos aproximando a los días de Navidad, pues tendríamos más elementos de juicio para poder decirlo con más certeza. Lo prudente en este momento, en el que vemos cómo está todavía la evolución de las hospitalizaciones, pacientes en UCI, y todavía los casos descendiendo, lo lógico sería circunscribir las fiestas a lo que es el núcleo familiar. Y una pregunta, estamos hablando de entre 6, 10, si los niños cuentan o no cuentan, ¿eso es tan importante? Bueno, si hay 6 o 10 o... Eso tiene una lógica. Detrás hay una lógica del número 6, del número 10, que tiene que ver con lo de las canicas. Porque si tú eres capaz de trazar los contactos que producen 6 personas, 6 por 6, 36, entonces haz solo 6. Si eres capaz de 10 por 10, 100, deja que haya 10 personas en la mesa. El hecho de reunirnos 6 en las terrazas o 10 en las terrazas tiene que ver con la capacidad que el sistema de trazado, de rastreo, es capaz de hacer, ¿vale? El tema de los niños tiene otro sentido también. Niños dicen menos de 14, otros menos de 10. Tiene que ver con la capacidad de infectividad que tienen los niños para el coronavirus. Que es muy pequeña, por lo que parece ser. Por eso se ha dicen, comprobado. descontémoslo. Entonces, no es tanto 6 o 10 en este momento como qué capacidad tienes tú para hacer el rastreo de los potenciales casos que esos 6 contactos van a producir. O de dónde viene cada uno de esos 6, ¿no? Claro. Volvemos al tema de la movilidad. No es lo mismo que estén todos en el mismo entorno, que sí, venga uno de cada sitio. Exacto. Con sus circunstancias. De hecho, en algunos países lo que se está planteando es 6 u 8, pero que vengan de, como mucho, 2 núcleos familiares. De forma que se mitigue la posibilidad que acabas de señalar, que venga uno de cada sitio. El riesgo de contagio, el riesgo de transmisión del virus será mayor si cada uno viene de un sitio distinto. Lo cierto es que ahora me dirijo a mesa, a los 3. Estamos hablando todo el tiempo, pues decía el presidente Lambán que tiene pánico ante el puente. Otros gobiernos, unos apuestan por abrir, otros por no abrir tanto. Apelan a la responsabilidad, pero lo cierto es que está en su mano, está en mano de cada uno de los gobiernos ponerse de acuerdo. Mañana está ese Consejo Interterritorial, porque depende de lo que decidan, haremos los demás, porque tampoco se puede confiar en la responsabilidad de cada uno. Si queremos que nos movamos menos, porque tememos esa 4ª ola en Aragón o la 3ª en el resto de España, tendrá que restringirse esa movilidad. No sé si es una reflexión o cómo lo veis. Algunos solamente confiamos en la responsabilidad de cada uno, porque la vemos en la calle, con la gente con mascarillas, los vemos en las terrazas, con la gente separada, y algunos la confianza la tenemos precisamente en las personas. Es decir, estamos viviendo una pandemia en la que se están adecuando los usos sociales a la capacidad del sistema sanitario, pero no estamos viendo que la capacidad del sistema sanitario esté aumentando de manera que puedan recuperarse un poco los usos económicos y de otro tipo de la sociedad. Eso no lo estamos viendo, ¿no? Y en cuanto a lo de las medidas, que es una pregunta que yo le quería hacer a don Enrique, claro, ¿por qué las restricciones funcionan también en Aragón y por qué esas mismas restricciones, no las mismas, sino un poquito más duras, no funcionan en Burgos? Es decir, aquí bajamos la curva y en Burgos, con restricciones más duras, la curva sigue. O sea, creo que en el tema del coronavirus tenemos tantas lagunas, hay tanto que no sabemos, falta aportar tantos saberes distintos, sociales, geográficos, químicos, de todo tipo, matemáticos, a lo que es el coronavirus, que estamos yendo, y esto los sanitarios lo reconocen, estamos aplicando las medidas del siglo VIII. Como es una enfermedad contagiosa, oiga, restrinjan los contactos. Pero falta mucho por saber, y también hay que ser conscientes de que llevamos 9 meses de pandemia, de que el grado de conocimiento es el que es, pero quizá deberíamos empezar a admitir que el grado de conocimiento es el que es, ¿no? Responde el experto y vamos a ver lo que opinan los aragoneses. Sí, bueno, estamos aprendiendo mucho. Es lo que toca. Es lo que toca.
El coronavirus como tal virus pues lo conocemos bien desde hace mucho tiempo. Que este coronavirus tenga un aspecto especial de mayor transmisibilidad, de mayor gravedad en su efecto, ¿no? Que vemos muchas personas que acaban falleciendo. Eso está ahí. Está claro que nunca las comparaciones, nosotros precisamente por el trabajo que nosotros desempeñamos, estamos comparando siempre territorios distintos, países distintos, sistemas sanitarios distintos. Claro. Lo que vamos viendo son que hay diferencias sutiles pero que tienen mucho impacto. Tiene mucho impacto, por ejemplo, el número de convivientes en una vivienda, el número de convivientes de distintas generaciones en una vivienda, el número de personas que están habitando en residencias de mayores, la movilidad que tiene, la cantidad de personas que van a trabajar moviéndose de un lado a otro cada día. Todos esos matices hay que tenerlos en cuenta a la hora de entender las diferencias entre Burgos y Aragón. Lo cierto es que aquí en Aragón la sucesión de medidas desde el puente del Pilar han hecho que la curva, aunque obviamente tendría unas 2 semanas de ascenso, haya bajado mucho más rápidamente que ocurrió en agosto. Y como ha bajado, se han reducido esas restricciones y desde hoy en las 3 capitales ya no están confinadas y se pueden mover los aragoneses por cada una de sus provincias. ¿Pero van a moverse los aragoneses? Pues les hemos preguntado. Simplemente ir a Sevilla a ver a un amigo, porque me está esperando. Llevamos idea de quedarnos aquí en Teruel, pero vamos, porque está pasando lo que está pasando y yo no veo lógico viajar si no es necesario. Mi vida no va a cambiar porque tengo 2 hijos pequeños, trabajo y no voy a salir a ningún sitio estos días. No, nos quedamos en Teruel por responsabilidad, por ser cuidadosos con las normas que nos han dado. Vamos a hacer lo mismo en Teruel Capital porque ya tenemos una edad que tenemos que ser más responsables, por lo menos dar un poco de ejemplo, ¿no?